después de un debate tan acalorado, pues lo mejor es pensar en que uno tiene que tener también una vida sexual sana. ¿No es así, Jesús? Desde el Instituto Sexológico Murciano, bienvenido. Hace muy poquito veíamos un estudio que se ha publicado recientemente que hablaba de las fobias sexuales, de las fobias que tienen tanto hombres como mujeres. ¿Existen muchas fobias a tratar? La clave de la disfunción sexual es el miedo, es la ansiedad, es la fobia. Casi todo el mundo que presenta una alteración sexual, en el fondo hay un miedo. Hay un miedo a veces muy exagerado que llamamos fobia y siempre hay ansiedad. Lo que ocurre es que la ansiedad, según sea hombre o mujer, viene de una parte o de otra. O sea, una ansiedad que venga por otros motivos, ¿no? Que venga motivada, no sé, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un episodio político que puede acarrear cierta ansiedad, quizá algún político o algún ciudadano. Bueno, los políticos no sé si tienen vida sexual, por las caras que ponen no lo parece. A ver, hablamos de miedos, por ejemplo, en el hombre a quedar bien, a dar la nota, a dar la talla, a cumplir. En la mujer, por ejemplo, hablamos de miedos como a perder el control, miedos al dolor. Son miedos de alguna forma que la persona vuelca en su relación sexual y se acaba convirtiendo en una disfunción sexual. Podemos ver problemas de erección, problemas de eyaculación, dolor coital, vaginismo, pérdida de deseo sexual y en el fondo hay un miedo. Según cada persona, a una cosa. Son miedos generalmente aprendidos o en base a experiencias personales o bien por una mala educación sexual que poco a poco se les ha ido metiendo ese miedo y luego ellos se escenifican en el momento de la relación sexual. Como siempre, volvemos a lo de siempre, a la educación. Lo importante La prevención. es la educación sexual, ¿no? Sí. No en los colegios, que no podemos dejar en manos de los profesores algo que evidentemente no es una asignatura, ¿no? O sea, por mucho que Educación para la Ciudadanía hablar algo de eso e incluso se llegara a escandalizar a algún sector. Es en casa donde tenemos que mantener una educación fija sexual. La educación sexual parte desde la infancia, ¿verdad? Y debería ser compartido entre el modelo educativo y la familia. Debe haber un 50% de cada uno. Es que es muy tabú. Pero es muy tabú porque hay gente que todavía piensa, por ejemplo, que hablarle a un niño sobre sexualidad es incitarlo a mantener relaciones sexuales. Si tú a un niño no le hablas de sexo, a una niña, pues va a mantenerse virginal y pura. Sin embargo, si tú le hablas a una niña adolescente o preadolescente sobre sexo, muchos sectores piensan que lo estás incitando, que de alguna forma le estás dando ideas de qué tiene que hacer, cuando es todo lo contrario. Esa necesidad ha surgido mucho antes y lo que pasa es que esa persona no tiene ninguna fuente fiable para recoger datos de cómo es o cómo deja de ser. Y hoy en día, con todo lo que tenemos de cercano, fuentes poco fiables, me refiero, Internet, entras en cualquier página y te puede salir cualquier barbaridad. O sea, que Internet. antes nosotros éramos los amigos, Sí. Lo que uno escuchaba se lo comentaba al otro, Las un poco el revistas. teléfono roto, las revistas y demás, pero ahora no. Internet es mucho más peligroso, con lo cual deberíamos informar mucho antes. Internet es un arma de doble filo, es un gran lugar donde hay muchísima información muy fiable, pero no podemos pensar que un adolescente va a discriminar eso. Va a entrar todo sin ningún filtro. Claro. La gente piensa que poniendo algo en Google, con que aparezca en Google, ya es verdad. Es como antiguamente la televisión, ¿no? Si aparecía en televisión, era cierto. Pues ahora pones en Internet algo y si aparece en Google es que es verdad. Pues no. En Internet sobre sexualidad hay auténticas burradas y un adolescente no puede tener un filtro de decir esto sí, esto no. Por eso debe tener un conocimiento previo a nivel educativo y luego en casa sobre todo darle el sentido a las cosas, es decir, qué es bueno, qué no es bueno, porque muchas veces esos miedos que vemos en los adultos vienen de casa. Normalmente a chicos y chicas se les trata de forma diferente. Al chico se le hace mucha fiesta con el tema sexual desde bien pequeño. Se celebran mucho las elecciones matutinas, se celebra mucho que se toque el pene, se le hacen muchas gracietas. Eso ya no pasa tanto con las niñas. Con las niñas, en cuanto una niña muestra algún tipo de ademán sexual o hace referencia a su órgano genital, generalmente la familia o los padres en este caso lo cortan de alguna manera. Le hacen ver que eso es sucio, que eso no se hace, que eso no está bien, un manotazo, una frase. Eso ya es un primer paso para que luego veamos diferencias, esas diferencias que vemos en la edad adulta. ¿Y eso puede provocar una fobia? Por supuesto, las fobias se inician desde muy temprano. Las fobias son algo muchas veces que la gente ni siquiera racionalmente es capaz de explicártelo. Simplemente están en una relación sexual y les da miedo a algo. Pero cuando intentas analizar los porqués,
no encuentran un porqué. Ellas te dicen, no, si yo soy muy abierta, si yo no tengo ningún problema con este tema, pero no sé por qué cuando me pongo a hacer esto me siento mal. Ahí está la clave. Es que eso se inició hace muchísimos años y te queda un poco la secuela, no la causa, porque la causa ya se ha olvidado. ¿En qué porcentaje os llegan casos al Instituto Sexológico Murciano que vienen con esa raíz, ¿no? La raíz de una mala educación, efectivamente? El 100% se puede hablar de una mala educación, porque incluso culturalmente esto va por modas. Ahora estamos en la moda de hombres aterrados por satisfacer a sus parejas. Ah, sí, eso es una especie moda de competición. Vaya. Y están más pendientes de que su pareja dé muestras de lo bien que se ha pasado y casi que les dé nota que de su propia sexualidad. ¡Qué barbaridad! Sí. Luego tenemos el grupo de mujeres que el hecho de perder el control o asocian la sexualidad a perder el control y tampoco están muy dispuestas. Luego las mujeres que han sido muy mal educadas en un sentido de meterles miedo, que se traducen en problemas de dolor coital, de vaginismo en los casos más extremos, y ahí entran pues mantras como el miedo al embarazo, están abusando de ti, se están aprovechando. Para muchas mujeres el hecho de que un hombre tenga relaciones sexuales con ellas es que se está aprovechando de ella, porque es la frase que han escuchado siempre: lleva cuidado, hijita, que no se aprovechen de ti. Claro, ¿Vale? claro. Pues todo eso se traduce en un sinfín de disfunciones sexuales. Yo te diría que el 100% de las personas que acuden algo de eso llevan, porque es imposible aislarse de la cultura, de la moda, y ahora pues bueno, pues es la moda esa de que una idea de que no existen mujeres frígidas sino hombres inexpertos. Eso llevado a la hipérbole, pues lo que tenemos ahora. Y bueno, encontramos solución en el Instituto Sí. Sexológico Murciano. Conseguimos quitarnos ese lastre. Normalizamos, es decir, mucha gente piensa que lo normal en sexualidad es lo que ve en televisión, lo que escucha, lo que cuenta la gente, y es mentira. Es decir, la gente cuando habla de sexo miente más que habla. Cuando vemos lo que muchas veces los modelos del cine nos transmiten sobre la sexualidad, también es una falacia. Claro. Cuando le haces ver que lo que le pasa a él no es tan extraño, que por ejemplo su frecuencia de relaciones sexuales de una por semana no es tan raro, que no pasa nada, la gente se siente de primeras aliviado, como decir, bueno. Que soy normal. Pero a mí nunca me ha dicho ningún amigo esto, pero a mí me han dicho que no sé cuánto, pero es que yo... Claro, muchas veces la frustración de la gente viene porque su concepto de lo que es normal en sexualidad está muy lejos de la realidad y ellos piensan que no son normales. Entonces, la primera medida siempre es normalizar, oye, decir, oye, esto que te pasa tampoco es. Y luego, pues un poco dejar a la gente permitir que ciertas cosas no las vean como algo malo, explicar por qué pueden verlas como algo negativo. Eso siempre que no se haya ya instaurado una disfunción sexual, que las disfunciones sexuales son se retroalimentan, es como un círculo vicioso. Yeah. El hombre que empieza a fallar en algún sentido con su erección, la propia preocupación por el desempeño ya es un estigma que va arrastrando, y ahí hay que intervenir con estrategias en forma de ejercicios en pareja, o en muchos casos se puede utilizar incluso tratamientos farmacológicos. ¿Somos los murcianos de acudir a este tipo de clínicas para que nos echen un cable? ¿O ya es cuando nos vemos muy mal, muy mal, muy mal? Los hombres ya necesitan estar no mal, peor. La mujer sí, la mujer es mucho más... Le cuesta menos pedir ayuda, le cuesta menos abrirse. El hombre es increíble. El hombre necesita que el problema se le vaya de las manos, que afecte a su familia, necesita casi ultimátum por parte de su pareja o vérselas muy mal para que pida ayuda, y más en este tema. Normalmente intenta solucionarlo por sus medios, acude a pseudoprofesionales que ofrecen soluciones mágicas o soluciones a veces para cosas que no tienen solución. Y luego, pues después de mucho rebote, es cuando acaban solicitando, pidiendo ayuda. Volviendo, si no te importa, Jesús, al tema de la educación, ¿cuándo recomiendas, ahora que nos están viendo muchos papás, e incluso niños, porque ya no hay colegio? Sí, hay muchos niños. ¿Cuándo recomiendas que se empiece a hablar de sexo en casa? O sea, no, sí, libremente, no, da igual, desde bebés. No, pero de esto de sentarte y decir, mira, Manolito, siéntate, que vamos a hablar tú y yo. Porque claro, ellos tampoco quieren que les hables de sexo. Cuidado, se sienten... no quieren que hables de sexo cuando nunca has hablado de sexo con ellos. Ahora, si tú, el niño con 2 años, te hace una sonrisa, se echa mano al pene, empieza a rascárselo, si tú le dices, eso es el pene, da gustito, qué bien, el niño no le da vergüenza, lo ve como algo normal. Y a partir de ese primer momento, el niño no hace falta sentarlo, el niño ya te va a preguntar. El niño te va a dar muchísimas oportunidades de explicarle cosas. El niño va a estar al lado tuyo experimentando ciertas sensaciones que tú puedes explicarle. Cuando está desnudo en la ducha puedes darle... Pero no darle... me digas que es lo normal, Jesús. O sea, quizá lo normal será decirle, todo esto está muy bien, pero en la intimidad... Eso sí, esa es la clave. Es decir,
lo que no se puede hacer es decir, no, esto lo puedes hacer en misa mayor. No. No, claro. Es decir, esto, papá y mamá solamente o cuando estés solo. Cada uno, por ejemplo, a los niños, cada uno se toca la suya. Hay que hacer una serie de prevenciones porque si viéramos la estadística de abusos sexuales, pues nos echaríamos la mano a la cabeza de lo frecuente que es. Entonces, hay que darle cierta pauta de decir, esto está bien, pertenece a la esfera de tu intimidad y es un tema para hablar en exclusiva con papá y mamá. Esos 3 mensajes son los que el niño, desde que ya tiene uso de razón, debe entender. Luego adaptaremos los contenidos, luego no hace falta sentarlo. Cogemos un DVD con una serie de dibujos, hay una serie que se llama, por ejemplo, La alegría de la vida, que salen ositos y tal. Bueno, pues ahí al niño, en pequeños capítulos de 2-3 minutos, pues ya va aprendiendo lo que es un espermatozoide, y el niño coge y te dibuja con naturalidad. Mira, mamá, he hecho un espermatozoide. O mira, esto tal. O... Para el Día del Padre, ¿eh? Claro, sí, no pasa nada. Ahora, lo que no se le puede dejar es dejar que vea ciertos programas a ciertas horas que estén hablando del sexo de una forma que el niño entienda cosas que no son. Eso sí que es peligroso, que acceda a información que nosotros no controlemos o monitoricemos. Eso sí. Bueno, pues Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por traernos toda esa valiosa información desde el Instituto Sexológico Murciano. Gracias y buenas tardes. Un placer. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, que no tardamos más que 1 minuto y medio, y enseguida seguimos hablando de, bueno, cómo encontrar en el yoga